Colombia, 22 de diciembre de 2025. Hoy vamos a analizar algo que a primera vista parece un rompecabezas, una contradicción. Totalmente. Tenemos, por un lado, un presupuesto general de la Nación para 2026, con una cifra astronómica. Y el mismo día, se declara un estado de emergencia económica. Argumentando básicamente que no hay plata. Exacto. Es la historia de cómo chocan las grandes cifras del papel con la asfixiante realidad del día a día. A ver, empecemos por el presupuesto. Dale. Es la Ley 2559. La cifra total es de 546.875.000 millones de pesos, ¿Una cifra? que es casi imposible de visualizar. Cuesta hasta leerla, sí. Lo importante es de dónde sale. La mitad, más o menos, unos 303 billones son los ingresos corrientes. O sea, impuestos, lo que se recoge. Lo predecible, digamos. Eso. Pero ojo, casi un tercio, 176 billones, vienen de recursos de capital. Y eso puede ser mucho menos seguro. Y bueno, ahí es donde empieza el cortocircuito. Porque, como decías, el mismo día se publica el decreto 1390. Que declara el estado de emergencia económica y social. Exacto. Es como si, no sé, el Ministerio de Hacienda y el resto del gobierno vivieran en planetas distintos. El presupuesto dice, tenemos un plan para gastar toda esta plata, y el decreto de emergencia grita, no tenemos ni para empezar. A ver, que no me cuadra. Un presupuesto de más de 540 billones y un decreto que dice que no hay plata. ¿Cómo pueden ser ciertas las dos cosas a la vez? Bueno, el decreto intenta justificarlo con lo que llama una tormenta perfecta. ¿Una tormenta perfecta? Sí, enumera una serie de hechos que, todos juntos, crean la crisis. Son 8 causas, pero hay 2 que son, para mí, las más reveladoras. ¿Cuáles? Por un lado, la obligación de cumplir un fallo de la Corte Constitucional sobre la salud. Ya hablaremos de eso. Y por otro, y este es el detonante político, el hundimiento en el Congreso de 2 proyectos de ley de financiamiento. Un momento. El gobierno declara una emergencia nacional porque el Congreso no le aprobó unas leyes. Pero, ¿eso no es parte del juego democrático? Absolutamente. Y ahí está el centro de la controversia. El gobierno lo presenta como algo sobreviniente, imprevisto. Pero la verdad es que cualquiera sabía que esas leyes tenían una oposición durísima. Claro. Ese fracaso en el Congreso deja un hueco fiscal inmediato de 16.3 billones de pesos. Entonces, usar la emergencia para tapar ese hueco es una jugada de alto riesgo. Abre todo un debate sobre la separación de poderes, me imagino. Sin duda, sobre hasta qué punto una derrota política justifica medidas tan extremas. Y a eso se suman otros problemas que menciona el decreto. Desastres naturales, sentencias judiciales por pagar, y un punto que me sonó muy alarmante. El agotamiento de las alternativas de endeudamiento. Sí, y dice que se está llegando al límite de la regla fiscal. Expliquemos qué es eso de la regla fiscal porque suena técnico, pero es clave. Pensemos que es como una camisa de fuerza que el propio país se pone para no gastar más de la cuenta y que la deuda no se dispare. Es una ley de responsabilidad. ¿Ok? Un límite autoimpuesto. Exacto. Y si el decreto dice que se llegó al límite, significa que la tarjeta de crédito del país está al máximo. Ya no hay de dónde pedir prestado sin romper tus propias reglas. Entiendo. O sea, el 93% del presupuesto ya está amarrado a gastos fijos, a cosas que no se pueden dejar de pagar. Sí. Y para el 7% que queda, el hueco es demasiado grande y encima ya no se puede pedir más crédito. Es una pinza. Esa es la descripción perfecta. El espacio para moverse es mínimo, casi nulo. Y justo en ese contexto, cae la orden de la Corte Constitucional sobre la Salud. Hablemos de eso, porque el decreto le da muchísima importancia. Es el Auto 2049, que obliga al gobierno a igualar la plata que se destina por paciente en el régimen subsidiado y en el contributivo, la famosa UPC. Correcto. Y no es un ajuste técnico pequeño, ¿eh? El impacto fiscal es gigantesco. La Corte básicamente está diciendo, el derecho a la salud debe ser igual para todos, también para los más vulnerables. Lo que es un principio fundamental, claro. Claro. Pero el decreto lo admite.
Dice que esto implica un significativo aumento de los recursos fiscales. Y ahí ves la tensión clásica. El Poder Judicial protege derechos y ordena gastar. Ok, Y el Ejecutivo tiene que ver de dónde saca la plata. exacto. Y dice que no tiene de dónde. Entonces, esa orden de la Corte se convierte en la justificación. Perfecta. La gota que derrama el vaso para declarar la emergencia. Es el argumento central. Sí, el gobierno dice: sin los poderes de la emergencia, es imposible cumplirle a la Corte sin desfinanciar todo lo demás. La política fiscal del país en este momento no la define el presupuesto, sino la reacción a estas crisis. Es una situación asfixiante fiscalmente hablando. Y uno pensaría que con la casa incendiándose, están usando hasta el último balde de agua para apagar el fuego. Sería lo lógico. Pero lo increíble es que mientras Hacienda lidia con esto con una mano, con la otra, parece que está firmando cheques para proyectos a larguísimo plazo. Esa es la otra cara de la moneda de este 22 de diciembre. Y la vemos en un documento que se llama Plan Bienal de Convocatorias 2025-2026. Un plan para invertir más de 518,000 millones de pesos en desarrollo regional. Y el origen de esa plata es clave. Viene del Sistema General de Regalías. A ver, recordemos qué son las regalías. Es la plata que las empresas le pagan al Estado por sacar recursos como petróleo o carbón, ¿cierto? Exacto. Y por ley, una buena parte de eso debe invertirse en las regiones, sobre todo en las afectadas por esa explotación. Ok. Lo fascinante de este plan es su objetivo. Los fondos van a municipios donde la explotación de esos recursos ha disminuido. Ah, o sea, no es para los que más producen ahora, sino para los que producían antes. Precisamente. El propósito es clarísimo: ayudarles a hacer una transición económica, a diversificarse para no depender de una industria que al final se va a acabar. Es mirar más allá de la crisis de hoy. El plan, de hecho, es súper específico. Divide la plata en 5 áreas: transición energética, vías terciarias, desarrollo del campo, turismo y vivienda. Son como los pilares de un modelo de desarrollo distinto. Pero esto me lleva al dilema de antes. Es como si alguien estuviera planeando su jubilación para dentro de 30 años, con todo detalle, pero no tiene para pagar el arriendo del mes que viene. La visión a largo plazo es admirable, pero si no sobrevives al corto plazo... Es el debate clásico entre lo urgente y lo importante. Pero fíjate, también se puede interpretar de otra forma. ¿Cómo? Quizás el gobierno no ve estas inversiones como un lujo, sino como algo existencial. Quizás la única manera de romper este ciclo de crisis fiscales, que muchas veces dependen del precio del petróleo. Es justamente invirtiendo en diversificar la economía. Es una apuesta. Una apuesta a que la solución a largo plazo para la fragilidad de hoy es crear una economía más fuerte mañana. Aunque el riesgo de que la crisis actual se coma esa plata es altísimo, claro. Entonces tenemos un Estado que lucha por el día a día y a la vez diseña un futuro postpetrolero. Pero para que cualquiera de esos planes funcione, el de emergencia o el de desarrollo, se necesita gente. Gente capaz. Una burocracia que funcione. Y eso nos lleva a la tercera pieza del rompecabezas de este día. Una que parece no tener nada que ver, pero que lo es todo. ¿Cuál? Son documentos de la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP. En medio de todo este caos fiscal, la ESAP publica su Plan de Integridad para 2025. Un plan de integridad. Suena, no sé, casi optimista, ¿no? Como si en un barco que se hunde alguien estuviera puliendo la platería. ¿De qué va? Pues es un esfuerzo por construir confianza. El plan define qué es corrupción, establece mecanismos de transparencia y busca fortalecer valores como la honestidad, la justicia entre los funcionarios. Va más allá del papeleo, ¿sí? Y hay un dato interesante en los gráficos. El índice interno de esta política de integridad en la ESAP dio un salto enorme, de 81.4 puntos en 2022 a 92.7 en 2023. O sea, no es solo un documento, algo se está moviendo. Y no solo planean, también actúan. Veo aquí otra resolución de ese día. Un concurso de méritos para contratar a 35 profesores de planta para la ESAP en todo el país. Y mira los requisitos, Jor, en medio de una crisis de liquidez. Y aquí es donde las tres historias se conectan. Quizá la idea de fondo es que las crisis fiscales no son solo un problema de números, son también un problema de gestión, de planeación, a veces de corrupción. De falta de gente preparada en puestos clave. Exacto.
Fortalecer la institución que forma los futuros gerentes públicos del país podría ser la inversión más rentable a largo plazo. Es una apuesta que para ejecutar un presupuesto complejo y unas medidas de emergencia desesperadas, necesitas un servicio civil profesional y ético. Es la pieza menos visible, pero quizá la más importante de todas. Entonces, si juntamos todo lo de este 22 de diciembre, ¿el panorama es? Complejo, lleno de contradicciones. Por un lado, un gobierno que aprueba un presupuesto gigantesco, pero que el mismo día admite que no tiene plata ni para lo más básico y declara una emergencia económica. Y por otro, ese mismo Estado, en ese mismo instante de crisis, ejecuta planes detallados para la transición económica de la próxima década. Y a la vez invierte en la formación y la ética de sus funcionarios. Es una paradoja fascinante. Nos muestra un Estado bajo una presión financiera brutal, casi en modo supervivencia, pero que al mismo tiempo planifica un futuro que se imagina más sostenible, más diversificado, más íntegro. La pregunta que me queda flotando es, ¿cuál de estas dos realidades va a ganar? ¿Se puede de verdad construir la casa del futuro mientras los cimientos del presente se están cayendo? ¿O es precisamente en medio de la crisis cuando es más valiente y más necesario apostar por ese futuro?